Hola, ¿cómo van? El día de hoy les estaré hablando acerca de un tema que me parece muy pertinente, que pues es el Plan Cóndor. Bueno, aprovechando cómo se está reconfigurando geopolíticamente Latinoamérica en estos días, ¿no? Y pues esta misma creciente avanzada pues de gobiernos de ultraderecha y fascistas, neofascistas, neonazis, por así decirlo. Bueno, para empezar hay que explicar cuando se llevó a cabo pues este proceso conocido como el Plan Cóndor. Bueno, el Plan Cóndor se lleva a cabo entre los años 1970 y se llevó a finales de los años 80, o sea, que cuando terminan las últimas dictaduras implantadas por ese orden eh, imperialista de Estados Unidos. Bueno, hay que decir cómo se creó, por qué se dio, y es necesario hablar acerca de lo que fue la Guerra Fría. La Guerra Fría fue básicamente una disputa hegemónica entre dos ideas. La idea de un mundo capitalista, con los valores de un mundo capitalista, y la idea de un mundo comunista, con los valores de un mundo comunista. Y habían dos países que pues recogían estas dos ideas. Estados Unidos y la URSS. La disputa fue entre ellos dos. Básicamente, lo que hay que decir es que Estados Unidos históricamente ha reconocido a Latinoamérica como su patio trasero. Y eso lo ha dicho en lo que es la doctrina Monroe, que después la explicaré, que básicamente es esa doctrina en donde Estados Unidos nos reconoce como suyo, como su propiedad eh, y como su patio trasero, en la cual ellos deciden actuar y limitar pues nuestro normal funcionamiento organizacional pues de los pueblos de nuestra América, ¿no? Cómo nos desarrollamos en los temas de política, en los temas de producción y de funcionamiento normal pues de nuestras patrias, ¿no? Eso es básicamente la doctrina Monroe. Eh, entonces, reconociendo pues todo este tema donde históricamente Estados Unidos ha querido pues intervenir y mantener sí, mantener como una cercanía y una intervención pues en los pueblos de Latinoamérica, eh, hay que hablar de lo que fue el Plan Cóndor, entendiendo que pues en el momento histórico que se vivía, estábamos hablando de que había triunfado pues la revolución cubana a finales de los años 50 y a los inicios de los años 60. Esto pues básicamente fue una derrota completa para el imperio yanqui, para los Estados Unidos. Ellos al verse derrotados política, hegemónicamente, ya que ellos también tenían una dictadura implantada ya que era la de Batista, eh, pues empezar a ver esa avanzada socialista, ese crecimiento ideológico del socialismo en los pueblos de nuestra América, pues se empiezan a preocupar, ya que digamos en países como Colombia estaban las crecientes guerrillas de las FARC, el ELN, venía una ideología de izquierda, ¿sí? Una ideología comunista para ellos, socialista. Eh, un crecimiento en el movimiento estudiantil, en el movimiento social, la gente de las universidades se estaba parando, estaba diciendo no, no estoy de acuerdo, estaba protestando. Entonces Estados Unidos estaba empezando a asustar. Bueno, como ustedes saben, cuando un imperio está asustado, que empieza a buscar tomar el control, ejercer represión. Estados Unidos que buscó ejercer represión pues buscando instaurar dictaduras militares con la CIA, que es pues ese brazo que actúa pues a la sombra muchas veces. Y ese es pues el servicio secreto de los Estados Unidos. ¿Qué hace la CIA? Busca meter pues, estas dictaduras militares a Latinoamérica para pues, poder ejercer el control político pues, en nuestros pueblos de nuestra América. En Chile estaba Salvador Allende, un presidente electo popularmente con ideologías de izquierdas, ¿no? ¿Qué hace? Se toma la Casa de la Moneda Pinochet, matan a Salvador Allende evidentemente, sube al poder Pinochet y
ahorita les diré cuántos desaparecidos y cuántos muertos dejó la ciudad de poder de Pinochet. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina las dictaduras inician desde 1954. O sea, son diferentes las dictaduras que suben. Está la dictadura de Videla, está la dictadura de Gardielli, está la dictadura de Roberto Viola. En Bolivia está la dictadura de Hugo Banzer y Luis García Mesa. Y en Paraguay está Alfredo Stroessner. En Uruguay y Brasil, pues lo manejaron pues la cúpula militar respectivamente. Vieron cinco diferentes dictadores. Pues ambos tuvieron un patrón, pues todas estas dictaduras, represión, persecución política y el hecho de que actuaban en sincronía. O sea, básicamente una persona que era perseguida política, por ejemplo, en Chile, si iba a Argentina, seguramente iba a tener también problemas allá, pues por esa misma represión y esa persecución, y seguramente iba a ser desaparecida, pues ya ahora en otro país. O sea, baila. Es necesario hablar con datos y pues números, cifras, cuántas fueron las personas que fueron desaparecidas y asesinadas pues en el proceso de estas dictaduras impuestas por el imperio de los Estados Unidos. Bueno, en Argentina, según la CONADE, se desarrollaron alrededor de 8.961 desapariciones, pero según órganos internacionales de derechos humanos, rondan alrededor de los 30.000. En Chile son 3.200 desapariciones y muertes las estimadas. En Paraguay son alrededor de 400 las desapariciones y cientos de muertos. En Bolivia son alrededor de 1.000 desaparecidos y muertos. En Brasil son alrededor de 434 desaparecidos y cientos de muertos también. Y en Uruguay son alrededor de 197 desaparecidos las cifras oficiales. Eh, es triste, o sea, escuchar este dato y ver cómo históricamente Estados Unidos ha querido tener la hegemonía del poder a sangre y fuego de los pueblos de nuestra América. Bueno, esto va más allá de estos grandes nombres de dictadores como Videla, Hugo Banzer, Pinochet. Es de entender que estos dictadores funcionaron a la lógica imperialista de Estados Unidos y que muchas veces actúan en complicidad, ya que al ser una red transnacional funcionaban bajo los mismos intereses, en la exterminación de las ideas izquierdosas, comunistas y socialistas, ¿no? Entonces muchas veces las personas huían de estos países por la misma represión y cuando llegaban a estos otros países eran también desaparecidos vilmente, ya que pues los intereses de estos países iban a lo mismo, acabar con el socialismo en los pueblos de nuestra América. Es preocupante entendiendo cómo se está reconfigurando hoy en día la ultraderecha en los pueblos de Latinoamérica y es un mensaje que yo quiero dejarlos para que analicen que cómo se está comportando la geopolítica y que no hay que estar dormidos con lo que está pasando. Cosas como lo que pasó en Honduras, donde hay unos audios donde claramente se habla de destripar, de perseguir, de que Estados Unidos quiere retomar la hegemonía pues de Latinoamérica, volver a poner en práctica la doctrina Monroe, que ya no es Monroe, sino Donroe, porque le puso la D de Donald Trump. Eh, es muy peligroso lo que estamos viendo y no podemos ser inconscientes con el momento histórico que estamos viendo, que es la avanzada del fascismo en Latinoamérica. Tenemos que ser conscientes, despertar y estar listos por si nos toca defender nuestra tierra. Es momento de no estar dormidos, es momento de analizar por quién votamos y sí, el triunfo de Abelardo de las Prillas representa un proyecto político que va a favor de la doctrina Donroe de Donald Trump. Y nada, muchas gracias por escuchar este video. Espero que les quede algo de conciencia
y pues que analicemos todo como un proceso histórico y no permitamos que se repita la historia, parce. Muchas gracias. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.